Amén. Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar aquí entre ustedes para la gloria de nuestro Dios. Así que permita el Señor en su misericordia que todos y cada uno de ustedes se encuentren bien en este día. Y si no, como siempre, oramos al Señor por su bendición, por su paz, por su amor y su misericordia para todos y cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que en su misericordia nos ayude, nos guíe, nos enseñe su palabra, nos muestre las direcciones que nosotros debemos de tomar, el camino que desea el Señor que caminemos y su voluntad sobre nosotros, sobre todas las cosas, como siempre he dicho, que el amor y la misericordia del Señor sea sobre nosotros, ayudándonos a lograr el objetivo para el cual el Señor nos ha llamado, en ese llamado que el Señor ha hecho en nuestras vidas, para que compartamos con las personas la palabra del Evangelio de la paz. Amén. Así que oramos a Dios para que el Señor nos ayude. Gloria al Señor. Inclinemos nuestro rostro, por favor. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Yo te pido de todo corazón que en tu misericordia tú puedas perdonar todos y cada uno de nuestros pecados. En todas las cosas que hayamos pecado contra ti, que seas tú misericordioso con nosotros, Señor, ayudándonos a traerlo a la memoria, Señor, para que nosotros con un buen corazón, con una buena disposición, podamos pedirte perdón, Señor, con un corazón genuino, un corazón arrepentido, un corazón que verdaderamente anhela y desea poder estar a cuentas contigo todos los días de nuestra vida, hasta que tú vengas o hasta que tú nos llames a tu presencia. Gracias, Padre, como siempre te suplicamos que seas tú el Maestro por excelencia, ya que tú conoces toda tu palabra, tú entiendes y comprendes perfectamente bien qué quieres decirnos con ella. Asimismo te rogamos que tu Santo Espíritu nos las haga entender a nosotros, para que nosotros podamos también compartirla y aplicarla a nuestra vida tal cual y tú la mandaste escribir. Gracias, Padre amado. Entregamos nuestra vida en tus manos sabiendo que no estamos en mejores manos que las tuyas. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Hoy, mis amados hermanos, vamos a estar hablando, envolviendo en este caso los últimos 3 versículos de este bloque, pero que con la ayuda del Señor es posible que tenemos 2 clases más aparte de esta, pero que el Señor nos bendiga a todos nosotros haciéndonos entender su palabra. Amén. Así que el día de hoy vamos a hablar de la palabra divide. Eh, Nosotros la encontramos en el libro de Juan, capítulo 10, versículos 19 al 21, los cuales dicen así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y en particular el versículo 19, que es el que vamos a estar estudiando hoy en día, dice así: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Gloria al Señor. Si nosotros, mis amados hermanos, nos pusiéramos a pensar aún en el tiempo antiguo y nos ponemos a estudiar la palabra de Dios, descubrimos que la palabra del Señor siempre ha hecho división en la vida del ser humano. Incluso no solamente en eso, no solamente en el ser humano, sino que aún en la creación misma, ¿no? Cuando nosotros vemos al Señor en el inicio, cuando Él dice: hágase la luz, y entonces dice: separó la luz de las tinieblas. Por la palabra de Dios fueron separadas estas dos entidades, si podemos decirlo así, ¿no? El Señor dice: descúbrase lo seco, y obviamente al salir la tierra, ya obviamente el agua estaba separada de la tierra. E incluso dice: hay una expansión de entre medio de los cielos, dice. Y entonces las aguas de arriba se separen con las aguas de abajo, y entonces llamó a la expansión cielo. Pero la palabra del Señor siempre ha hecho división, y nosotros lo podemos ver de sus inicios. Pero para no irnos tan atrás, podemos ir a nuestro padre Abraham.
Y digo nuestro padre porque el padre Abraham es nuestro padre en el sentido de que nosotros somos hijos por medio de la fe, como lo fue Abraham. Abraham no lo fue por la circuncisión o por la ley, porque la ley todavía no existía. Pero más sin embargo, nosotros somos llamados hijos de Abraham simplemente por el hecho que somos hijos por medio de la fe. Pero le digo, Abraham, o más bien en Abraham, podemos ver unas divisiones muy claras de nuestro Dios, donde le dice a Abraham con sus propias palabras, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Así que con su palabra el Señor estaba haciendo una división entre Abraham y sus familiares, entre Abraham y sus tíos, entre Abraham y sus hermanos, entre Abraham y sus padres incluso, porque el Señor le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. O sea que todas las personas que rodeaban a Abraham como familia debían ser separados de Abraham y lo llevaría a esa tierra que se la daría a él y se la daría a su descendencia, a tal grado que Dios le dijo, todo lugar donde pase el pie, la planta de tu pie, se la voy a dar a tu parentela. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 12, donde Dios con su palabra separa a Abraham de su familia. Entendemos que Abraham pues no fue, si pudiéramos decirlo así, obediente al 100%, porque él se trajo a su padre, pero después de que su padre partió de esta tierra, pues entonces siguió fielmente a nuestro Dios. Pero le digo, el Señor nos muestra en su palabra que a través de su palabra siempre hace división en esta tierra. Como también lo podemos ver incluso en Isaac, el hijo de Abraham. Nosotros podemos ver que Dios le dice a Abraham que le dé a Isaac como sacrificio para él. Obviamente no lo logró sacrificar, ¿no? Porque el Señor no recibe sacrificio de un ser humano, ¿no? Pero que le digo, qué interesante que Dios le pide a Abraham a Isaac. ¿Por qué es que no le pidió a Ismael? Porque Ismael era el primogénito de Abraham. Ciertamente Ismael no era hijo de la mujer, de la esposa de Abraham, sino de la sierva. Pero me refiero que era el hijo primogénito de Abraham. Pero más sin embargo, Dios hace una separación entre Ismael y entre Isaac. A tal grado que el Señor no le dice, sacrifícame a Ismael, que es tu primogénito, sino que le dice, dame a Isaac, el cual es tu único hijo. O sea, lo único que tenía Abraham propio de parte de la promesa de Dios, porque Dios le había dicho que de Sara le daría un hijo. Y noten que Dios le dice a tu único hijo, o sea, haciendo esa separación Dios con su palabra de Isaac perdón, con Ismael. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 22. Pero no solamente ahí, sino que también con sus palabras hace una división, una separación entre Jacob y Esaú, que eran los hijos de Isaac, que eran los nietos de Abraham. Nosotros podemos ver que el Señor desde un inicio, cuando la esposa de Isaac tuvo ese revuelo en su barriga, ¿no? Con las dos criaturas, con Jacob y Esaú, al final de cuentas ella se turbó tanto que dijo, oye, si esto es desde aquí, desde mi vientre, pues yo no quiero vivir. Dice, si están mis hijos en mi vientre agarrándose del chongo, pues ¿qué será cuando estén afuera? Se van a matar el uno al otro y prácticamente ella no quería ver el que sus hijos se estén matando, prefería morir. Pero más sin embargo fue en búsqueda de Dios y Dios le dijo, es que en tu vientre hay dos naciones, dice, el mayor servirá al menor. Aún desde antes que salieran del vientre, nosotros podemos ver cómo Dios a través de su palabra estaba haciendo separación entre Esaú y en este caso Jacob, porque al final de cuentas el Señor le estaba diciendo que el mayor, que era el primogénito, que era el que debería de recibir la heredad de parte de su padre y a quien le tocaba la mayor parte, pues era él el que iba a servir al más menor, el cual era Jacob, y que lo vemos nosotros a través de la escritura, como incluso Jacob obtiene la primogenitura por el desprecio que le hizo Esaú,
y al final de cuentas, cuando el padre tenía que bendecir al primogénito, termina bendiciendo al segundo, que es Jacob, y cuando vino Esaú a reclamar su bendición, le dijo, no tengo más. Y Esaú le dijo, solamente una bendición tienes, padre. Dice que hasta lloró por ello, pero la escritura nos dice que no la obtuvo. Así que Esaú lanzó una bendición para, perdón, Jacob lanzó, Isaac lanzó una bendición para Esaú, pero ya no era esa primordial bendición donde lo bendecía con la mayor bendición posible sobre sus hijos. E incluso la escritura nos narra y nos muestra a través de la palabra del Señor que Dios mismo dice con sus propias palabras de que él verdaderamente había desechado a Esaú y amado a Jacob, como lo encontramos en Malaquías capítulo 1, pero que al final de cuentas los siervos del Señor lo reescritan también en el libro de Hebreos capítulo 12, Romanos capítulo 9, y que el inicio de la escena de Jacob y toda esta separación con su dentro de su madre empieza en el libro de Génesis capítulo 25. Y de ahí, obviamente, de Jacob encontramos a lo que ya le llama el Señor el pueblo de Israel, que también a través de su palabra enviada por medio de Moisés hace esa separación entre Israel y el pueblo de Egipto, lo cual lo encontramos todo en el libro de Éxodo. Pero como le digo, el día de hoy estudiamos a Cristo cuando dice la Escritura que volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. ¿Cuáles palabras? Pues las palabras del Señor mismo, de nuestro Dios encarnado, de nuestro Señor Jesucristo. O sea que a través de su palabra, de todo lo que había dicho, de todo lo que había hablado, acuérdense que estaba en una conversación o una discusión entre él y los judíos acerca de aquel hombre que había sido ciego, pues todas las palabras que le dijo, que él era el buen pastor y que él ponía su vida por las ovejas, y que terminaba diciendo, lo hago porque este mandamiento lo recibí de mi padre, pues todas esas palabras causaron división dentro de los judíos a tal grado que unos decían, demonio tiene, pero había otra parte de los judíos que decían, estas palabras no son de endemoniado. Así que le digo, nosotros podemos ver que Cristo causa esta división, pero que esta división no es para mal. No es en el sentido de decir, lo hace para mal para castigar a todos los demás, no, sino que vemos en la Escritura que Él lo hace para bien, Él lo hace para salvación. La palabra de Dios siempre ha separado o dividido en la creación de la tierra, en el ser humano y en todas las cosas, pero lo hace para bendición del humano mismo. Como nosotros podemos ver en la Escritura, en este caso en particular, a raíz de todas estas divisiones que causaba entre los personajes en aquellos tiempos en la Biblia, descubrimos que encontramos tanto a Nicodemo como a José de Arimatea, que fueron personajes importantes dentro del judaísmo, pero que ellos se convirtieron en sus discípulos y que incluso en el día de la muerte de Jesucristo, fueron ellos mismos los que lo sepultaron. En este caso, José de Arimatea tiene ese lugar donde van a sepultar a Cristo, y Nicodemo es el que trajo todas aquellas los ungüentos que se usan en los muertos, esas especies aromáticas para prepararlo para la sepultura. Así que le digo, nosotros vemos tanto en Mateo como en Lucas que José de Arimatea era un hombre rico y era miembro del concilio. Y en el libro de Juan, especialmente capítulo 3 y capítulo 19, descubrimos que Nicodemo era un fariseo, un maestro de la ley. Así que ya la palabra del Señor, en este caso a través de nuestro Señor Jesucristo, estaba causando división entre las gentes de su tiempo. Y como les digo, era una división que era buena y era para salvación. Aún desde que antes que entrara nuestro Señor Jesucristo, vemos a Juan el Bautista
que él estaba hablando acerca de la venida del Señor Jesucristo y cómo él iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y vemos ahí en escena a ciertas personas de los fariseos y de los saduceos que venían al bautismo. Y él les dijo, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y luego les dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, la palabra del Señor a través de Juan el Bautista había separado a estas personas de sus grupos religiosos con el fin de que ellos fueran salvos. Y Juan le dice, con sus hechos demuestren verdaderamente que se han arrepentido y han venido al Señor. Así que le digo, nosotros podemos ver en la Escritura que las separaciones que Dios siempre hace en toda la Biblia, siempre ha sido para bien. Y si nosotros prestamos atención, nosotros podemos ver en este caso en el libro de Efesios, y lo voy a compartir con ustedes, en el libro de Efesios, permítame un minutito, déjala pongo al frente de mí, ok, que en el libro de Efesios, la palabra del Señor nos habla acerca de la armadura de Dios. Y es bien interesante porque en el versículo 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación. Y luego dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que vemos que dentro de esa armadura que describe el apóstol Pablo y la asemeja al servicio, a la obra del Señor, dice que tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Y yo me pregunto, ¿y una espada para qué? ¿Qué función hace la espada? Y si nosotros nos vamos, en este caso en particular, una vez más a la Biblia, pero ahora nos vamos en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 7, dice ahora así, en el versículo 12. Perdón, no es Hebreos 4, 7, es Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero note que dice que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Y yo les digo, tengo mi brazo aquí. Viene la espada, que es la palabra. Obviamente no imaginémonos que es la espada, la palabra de Dios. Corta mi brazo por aquí y dice que no solamente corta mi piel, y pasa hasta los músculos o a la carne. Y no solamente pasa a la carne, llega hasta mi hueso. Pero no solamente llega a mi hueso, sino que lo parte por la mitad y llega hasta el tuétano. Y cuando ya está en el tuétano, obviamente podemos ver que ya hay una separación, porque si no lo detuvo el hueso, que es grueso, menos lo detendrá el tuétano y al final de cuentas, ¡pum!, se corta. ¿Y qué es lo que encontramos? Encontramos un brazo así. Un brazo que ha sido cortado completamente, donde se puede ver todo lo que hay dentro de este brazo y al final de cuentas el otro brazo queda totalmente separado de este tronco que quedó aquí. Así que en otras palabras, si la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y que en este caso en particular lo parte todo por completo, lo que la palabra hace es que hace una separación completa, completa. Una separación que no se puede simplemente tomar el brazo y decir, oh, lo pego para atrás. O como decimos en nuestro país, le echo un poquito de salivita y lo pego para atrás y ya está ahí. O incluso, como algunos ingeniosos, se sacarían un chicle para poder ponerlo en el brazo y pegar el brazo para atrás. Por supuesto que no. Una vez cortado, ya no hay manera de ponerlo instantáneamente para atrás. Así que le digo, podemos ver a través de la palabra del Señor cómo nos dice que su propia palabra es la espada que prácticamente lo parte todo a la mitad haciendo separación. Y lo cual nosotros podemos ver en este caso en particular que eso mismo sucede con nosotros hoy en día.
nosotros podemos ver a través de la palabra que el Señor, cuando permite que su palabra entre en lo profundo de nuestro ser, nos separa completamente de todos los demás. Y como le digo, esta separación no es para mal. Incluso pudiera haber cristianos que una vez que reciben a Cristo como Señor y Salvador, sus familias los expulsan y ya no los quieren más con ellos, y para ellos habría gran tristeza. Pero no es razón para tristeza, porque el Señor lo que va a hacer es una obra maravillosa en esa persona, y que después Dios permita vaya a haber salvación a sus seres queridos que una vez lo rechazaron. Por ejemplo, y a mí me tocó la experiencia que cuando yo vine a los pies de Cristo, obviamente mi esposa y yo en aquellos tiempos éramos novios, ninguno de los dos conocía a Dios. Y le digo, y cuando yo vine a los pies de Cristo, llegó un momento donde mi esposa estaba a punto de parir y apareció una persona en escena, familiar de mi esposa, que en su momento, o al menos en ese momento, ella no conocía de la palabra de Dios. Pero más sin embargo, ella no comprendía cómo era la vida del cristiano. Y ella nos comparte como bendición, como testimonio en el sentido de lo que sucedió después, pero que le digo, nos comparte a nosotros que cuando me miró a mí que mi esposa estaba batallando en el hospital para tener un bebé, en este caso el primogénito, pues yo estaba tranquilamente leyendo la Biblia. Y ella de por sí no le caía yo bien, porque cuando no conocía a Cristo pues salimos de pleitos, pues menos ahora que yo era cristiano. Y les digo, fue tanto la maldad que tuvo para conmigo que salió molesta en aquel día, pero que al final de cuentas, al pasar el tiempo, Dios obró en su vida de una manera tan maravillosa que después ella termina rindiéndose a Cristo. Y ella es una de las hermanas mayores de mi esposa. Pues le digo, el Señor obra su vida, ella viene a donde nosotros compartimos con ella la palabra del Evangelio de Cristo, ya al pasar del tiempo, por supuesto, y entonces ella al final de cuentas desea recibir una experiencia de parte de Dios, como diciéndole, Señor, muéstrame que tú eres real. Y el Señor en ese mismo día obró de una manera maravillosa. Obviamente mi esposa y yo no nos percatamos. En aquel tiempo yo recuerdo que estuvo con nosotros compartiendo, le cedimos el cuarto de dormir y nosotros nos acostamos en la sala, en el piso. Y ella dice que ahí el Señor obró de una manera maravillosa, que le asustó tanto la experiencia que tuvo con Dios, que terminó rindiéndose a Dios. Así que nosotros, le digo, fue una gran maravilla poder verla que ella se entregara a Cristo, pero que en un inicio, le digo, había hecho una separación entre nosotros y la familia de mi esposa. Luego podemos ver en este caso en particular que Dios nos usa a nosotros para hablarle a la familia de mi esposa, pero que es esta hermana mayor la que Dios le concedió el privilegio de cosechar el alma de una de las hermanas menores de mi esposa. Y para la gloria de Dios, esta muchacha se rinde a Dios, después le digo de unas experiencias no gratas a la vida de ella antes de eso, pero que el Señor la separa para la gloria de su nombre a través de nuestra cuñada mayor. Y que le digo, para nosotros fue una bendición, pero que al final de cuentas, le digo yo, ellos terminaron o terminamos todos teniendo una separación con nuestra familia, porque la familia de mi esposa, la gran mayoría de ellos son católicos. Así que imagínense nosotros dos, tres entre los católicos, pues se notaba, era muy clara esa separación que Dios había hecho a través de su palabra. Incluso un día se nos ocurrió compartir con ellos en Semana Santa, vimos la película de la Pasión de Cristo y estaban todos ellos ahí y veo que a mi cuñada mayor pues se le ocurre pararse y predicar la palabra en la sala enfrente de todas estas personas que eran católicas. Entonces obviamente yo
en mi deseo y mi anhelo de compartir la palabra de Dios, dije, no la voy a dejar ahí sola, sino termina ella y sigo yo. Y entonces sigo yo y seguimos predicando la palabra del Señor. Y de ahí entonces nosotros nos refugiamos en el Señor y ellos al final de cuentas terminan orando a María. Yo recuerdo que uno de la familia, un miembro de la familia dijo, oh, pues vamos a darle gracias a María porque no abortó a Cristo. En nuestra mente no cabía esa palabra porque sabíamos que era imposible que María abortara a Cristo, ya que la Biblia dice que ella era justa. Pero como les digo, esa separación era tan notable que incluso yo recuerdo que mi cuñada me dijo, vámonos, vámonos de aquí. Pero yo no me percataba por qué, porque yo era inocente en las cosas de Dios. Y después descubrimos que nosotros corríamos el riesgo que nos agarraran entre todos y nos pegaran una buena pela. Pero como les digo, yo inocente en el Señor, no me daba cuenta que esta separación que Dios había hecho entre la familia, entre nosotros y ellos, a través de su palabra, era tan grande que nuestras vidas corrían peligro. Así que les digo, no todo quedó allí, puesto que cuando ellas, tanto la mayor como la menor, se presentaron delante de la familia, ¿no? De alguna forma, en algún momento oportuno, para decirles que le había entregado su vida a Cristo, esa separación a través de la palabra de Dios en su vida les dio valor para compartirles la palabra de Dios a ellos, pero como le digo, esa separación era tan grande que ellas terminaron golpeadas. Ambas, cada uno en su vez, en su momento oportuno, pero le digo, ambas fueron golpeadas por un miembro de la familia, a tal grado que ellas tuvieron miedo incluso de perder la vida de tantos golpes que le dieron, pero que no era nada más que la separación que Dios había hecho en sus vidas. Y que le digo, mi esposa corrió con suerte porque gracias al Señor en aquellos momentos pues yo ya era su esposo y yo digo por misericordia de Dios la libró porque había alguien que pudiera defenderla y en este caso era yo, pero más sin embargo las otras dos hermanas sí llevaron la consecuencia fuerte porque en aquellos tiempos ellas eran solteras. Pero que le digo, Dios a través de su palabra, aunque no queramos, hace una separación en nuestras vidas, aún en nuestra manera de pensar, ya no es la misma. Ya la separa Dios a través de su palabra. Cuando antes anhelábamos poder estar en los clubes, en las fiestas, bebiendo y tomando, bebiendo y fumando, ya el Señor a través de su palabra había hecho una separación de Dios, de nosotros, con el mundo. Ya había hecho una separación entre nosotros y aquellas personas que no conocían de Dios, pero que al final de cuentas esa separación no era para mal, sino que era en este caso en particular para la bendición de todos y cada uno de nosotros. Y le digo, esto que nosotros vivimos con la familia no está ajeno a la palabra del Señor, pues nosotros podemos ver en este caso en particular en el libro de Mateo capítulo 10 versículo 34 en adelante, que dice así: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Dice, no he venido para traer paz, sino espada. ¿Y cuál era la espada? La palabra del Señor. Al final de cuentas, esa espada la vino a traer Cristo. No espada para matar a los demás, sino una espada que corta y desprende o destroza los miembros, los separa, como en este caso lo hizo dentro de nuestra familia, de mi esposa. Le digo, esa palabra que al final de cuentas no hay nada que lo detenga, que donde ella corta, automáticamente hay división. Porque Cristo mismo incluso lo dice en las siguientes palabras, versículo 35. Dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Exactamente lo que nos pasó a nosotros. Imagínense, si de por sí mi suegra no me quería, en aquellos tiempos por supuesto, ¿no? No me quería por borracho, mujeriego y etcétera, etcétera, pues menos me quiso yo creo que cuando era cristiano.
porque iba en contra de su religión. En aquellos momentos, como bandido, pudiera decir, bueno, es un bandido, pero todavía sigue creyendo lo que yo creo. Pero ahora como cristiano, así que le digo, en sus momentos apropiados, hacía una gran división entre la familia, donde la suegra estaba en contra del yerno y también la suegra contra la nuera, el padre contra los hijos, en este caso la madre contra las hijas, pero que le digo, es la palabra la que hace división dentro del corazón del ser humano y entre los seres humanos también, pero que lo hace para bendición. Le digo, la primera rotura que hace Dios a través de su palabra, pues es con mi esposa. Es la primera que hasta esos momentos venía a los pies de Cristo, pero fue para bendición, porque luego viene la hermana mayor y también rinde a su vida a Cristo. Y después de esa separación, viene y Dios hace otra ruptura en la familia con la hermana, una de las hermanas menores, para la gloria de nuestro Dios. Ella también se rinde a Cristo. Y ambas incluso pudieron valientemente demostrar que servían y vivían para Dios, como sigue diciendo Cristo del versículo 37 en adelante. Dice, y el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Como podemos verlo, le digo, principalmente dentro de nuestra propia familia, donde ellas estuvieron dispuestas incluso hasta entregar la vida si fuese posible, pero no negar que el Señor al final de cuentas les había transformado su vida. Así que presentaron el Evangelio hasta las últimas consecuencias, a pesar de que tuvieron ellas que recibir azote. Y que les digo incluso, como les dije a los jóvenes, nosotros no estamos ajenos de ellos. Ya nos falta mucho para cuando lleguen esos días donde se lanzarán en contra de la iglesia del Señor una vez más, como en el siglo primero, donde hoy en día aquellos que según dicen amar, pero que odian a Dios y odian a su palabra, porque ahora ponen sus propias leyes, ponen sus propios pensamientos y según ellos están correctos y la palabra de Dios está equivocado, casándose hombres con hombres, mujeres con mujeres y al final de cuentas casándose con animales, tomando una identificación que no es la que les corresponde, a unos convirtiéndose según ellos en sus pensamientos en animales, etcétera, 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 y queriendo imponer una regla sobre el mundo entero de que cualquiera que les diga que ellos están equivocados, pues van a ir a la cárcel, como han pasado con maestros que se han rehusado a enseñar todas esas barbaridades y suciedades de los LGTBIQ y que al final de cuentas ha habido hermanos que incluso han tenido que enfrentar la demanda simplemente porque enseñan la palabra de Dios diciendo que Dios no le agrada, Dios aborrece todo ese tipo de prácticas. Y les digo, no estamos muy lejos de que la iglesia pronto pueda empezar a ver la persecución, que de hecho puedo decir ya la está empezando a ver por causa de estas barbaridades, pero que al final de cuentas le digo yo, también es posible que a nuestra generación le toque incluso entregar su vida por estas cosas. Y lo digo en términos de países donde todavía podemos predicar el Evangelio, pero que durante muchísimos años hay países donde nuestros hermanos cristianos son descubiertos, son torturados, son asesinados, son encarcelados durante muchísimo tiempo ya, pero me refiero a la gran mayoría de países donde todavía tenemos la libertad de predicar el Evangelio. Así que le digo, nosotros podemos ver, en este caso en particular, que el Señor hace una gran división en el ser humano, pero que lo hace para la gloria de su nombre. Porque al final de cuentas, a raíz de esta división o rotura que hizo Dios a través de su palabra dentro de la familia de mi esposa, pues al final nosotros tuvimos el privilegio
todos nosotros que habíamos sido convertidos por Dios, de compartir el evangelio con la abuela de mi esposa. Ella al final, la menor, es la que le corresponde ahora cosechar para la gloria de Dios el alma de la abuela. Ella le presenta el plan de salvación y le dice que Cristo quiere salvarla y ella le entrega su vida a Cristo. Pero le digo que todos fuimos partícipes de predicarle la palabra de Dios y la abuela le entrega su vida a Cristo, gracias a Dios por la cosecha que Dios hizo a través de la cuñada menor. Pero que al mismo tiempo, cuando nosotros estuvimos por allá, compartimos con uno de los tíos, ya miembros de la familia de mi suegra, y para la gloria del Señor, también terminó rindiéndose a Cristo y recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Así que le doy gloria a Dios porque con su palabra sigue haciendo división en las generaciones, tanto en las pasadas, presentes y en las futuras, para que la gloria de su nombre, donde trae salvación y vida eterna a los seres humanos, y que al final, les digo yo, todos nosotros nos regocijamos por esa gran división que el Señor hizo en la vida de nosotros. Así que permita el Señor que todos y cada uno de nosotros podamos entender que esta división por causa de la palabra de Dios no es para mal. Sé que hay tristeza porque no podemos a veces ver tranquilamente a nuestros padres, ya que ellos están en contra de la palabra de Dios, o nuestros hermanos, primos, tíos, etcétera. Le digo, pero que al final de cuentas no es para mal, sino más bien todo lo contrario. Es para bien y es para salvación de las personas, porque es a raíz de esta división que las personas puedan comprender que, número uno, en su vida o en su corazón hay un mal que los separa a ellos de Dios, y Dios utiliza su palabra para cortar ese mal que los divide y acercarlos a ellos, a Él mismo, para la gloria de su nombre. Número dos, espero el Señor que las personas puedan entender que a raíz de la división o de esta separación que Dios hace con su palabra, le muestra a las personas el pecado en el que ellos están viviendo continuamente y que va en contra de Dios. A pesar de que puedan decir, sí, yo amo al Señor, yo creo en Jesucristo, yo creo en Dios, pero que viven vidas que en realidad los mantienen completamente separados de nuestro Señor. Y número tres, que esperemos en el Señor que todos podamos comprender que por causa de esa división hay muchas personas que terminan entregando sus vidas a nuestro Dios, y es para la salvación de sus almas. Así que qué maravilloso es Dios, que Él a través de su palabra genera divisiones. ¿Y cuáles divisiones? Divisiones en el reino de Satanás. Como decía Cristo, no se puede entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no se le ata. Así que el Señor de alguna forma nos da a entender que Él limita o de alguna forma amarra o detiene a Satanás para que no siga haciendo más división en las cosas del Señor o en las personas para el Señor, sino todo lo contrario. Cristo es el que de alguna forma lo ata, y entonces empieza a saquear los bienes de Satanás, los cuales son las almas de estas personas. Gloria al Señor, que al Señor sea toda la gloria, la honra y la alabanza por todos los siglos, en el nombre de Jesús. Así que permita el Señor que nosotros podamos comprender que la palabra de Dios sí divide, sí nos separa de nuestros familiares, sí nos separa de nuestros seres queridos, e incluso hasta nos separa de nuestras esposas o esposos, como me sucedió a mí en un principio. Como les digo, nosotros no conocíamos de Dios cuando estábamos a punto de casarnos, y cuando nos casamos en los primeros meses, mi esposa seguía siendo católica, y todavía cuando yo le explicaba la palabra del Señor, ella decía, no, 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 así no, no, no es así. Y se terminaba ella peleando y discutiendo conmigo, e incluso yo salía hasta molesto y peleado, y en una ocasión hasta llegué a decirle, si vas a discutir conmigo, ¿para qué me preguntas? Y yo me acuerdo que me fui llorando ese día, enojado, frustrado, porque mi esposa peleaba y discutía conmigo por causa de la palabra, por esa división que el Señor estaba haciendo en el corazón de ella, pero que al final de cuentas yo me acuerdo que iba bien enojado y le dije, si quieres salvarla, sálvala tú.
yo nunca más le vuelvo a predicar el evangelio. Yo con lágrimas en mis ojos, bien frustrado y molesto, por causa de los pleitos de mi esposa, pero que eran causa de la palabra del Señor. Pero que les digo, era para bien, para la gloria de Dios y para bendición y salvación de nuestras almas, porque poco tiempo después el Señor empezó a obrar en su vida a tal grado que ella terminó rindiéndose a Cristo. Así que a Dios sea la gloria siempre por estas divisiones que causa su palabra, que no es de mucho agrado para nosotros en un inicio, pero que después nos gozamos y nos regocijamos en el Señor, porque podemos ver a nuestros familiares, a nuestros amigos y a nuestros vecinos y aún hasta compañeros de trabajo rindiéndose al Señor. Así que, ¿qué les parece si oramos, mis amados hermanos, y le pedimos a Dios que siga haciendo esas divisiones, que siga haciendo esas separaciones, que al final de cuentas nosotros sabemos que eso siempre va a ser para bendición, porque Dios nunca va a causar una división para mal, nunca va a causar una división para hacer sufrir, para entristecer, para amargar, sino todo lo contrario, lo va a hacer para traer gozo, alegría, contentamiento, porque como nosotros podemos ver, hay muchas personas que de por sí, hablando entre matrimonios, viven amargados, peleados, siempre discutiendo, a veces hasta por tonteras, pero que cuando viene el Señor y hace una división entre ellos, las cosas cambian. Empieza cuando menos uno a ya no estar discutiendo, luego el otro empieza dándole gracias a Dios y al final de cuentas los dos se regocijan e incluso se ponen a meditar de que por cosas tan sencillas, sin importancia, era lo que los hacía a ellos a lanzarse la tercera guerra mundial dentro del matrimonio y que lo mismo sucede con los hijos y los padres y los hermanos, pero que cuando llega el Señor con su espada de doble filo, cortando y haciendo división dentro de la familia, al final de cuentas todos terminan rindiéndose a Dios y glorificando su nombre. Gloria al Señor por su palabra. Oramos, mis amados hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Padre, por tu bendita palabra, la cual dice tu palabra que es como una espada, más que una espada de doble filo, porque tu palabra aún hasta discierne los pensamientos del corazón del ser humano. Una espada solo corta y atraviesa los huesos, los músculos, el tuétano, la carne, la piel, pero tu palabra como espada, Señor, hasta discierne lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Y te damos gracias por ello, porque cuando entra tu palabra en nuestro corazón y hace discernir en nosotros todos esos malos pensamientos, todo ese pecado, toda esa maldad, toda esa injusticia, nos tiramos delante de ti de rodillas y te rogamos que nos perdones y traes salvación y vida eterna para todos y cada uno de nosotros. Así que gracias, Padre. Gracias por tu bendita palabra. Tú conoces las intenciones de todos y cada uno de nosotros al compartirla, la cual siempre va con bendición para la gloria de tu nombre. De antemano, Señor, te rogamos por aquellas personas que en este momento estén sufriendo, estén en momentos difíciles, por causa de tu palabra, para que tú puedas traerle paz, consolación y alegría y ánimo para que continúen adelante compartiendo tu palabra hasta las últimas consecuencias, porque nosotros sabemos que tenemos una gran bendición con ello, que es que cuando partamos de este mundo, por la razón que sea, las circunstancias que sea, nosotros abriremos nuestros ojos en tu presencia, gozosos, alegrados, contentos, Señor, por darnos tú la bendición, el privilegio y tener misericordia de nosotros y llevarnos a tu presencia para siempre. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por su bendita palabra. Gracias a ustedes que todavía hasta el día de hoy nos siguen abriendo las puertas de sus hogares, de sus negocios, donde quiera que se encuentren, para recibir a través de sus siervos la palabra de nuestro Dios.
pedimos al Señor que en su misericordia esta palabra pueda ser de edificación para su vida y para algunos otros de consolación, sabiendo que a pesar de que su familia los ha desechado y los ha expulsado incluso hasta de sus hogares, algún día no muy lejano el Señor permita que ellos también puedan conocer la palabra del Señor y entonces venir y el Señor, como esos médicos hoy en día, ¿no? Que está el brazo cortado, traen la otra parte, lo pegan, lo unen, lo cosen, hacen sus cirugías ahí, lo que necesiten hacer y vuelven a hacer al miembro mover. Que así el Señor en esas rupturas entre familias, de suegra y nuera, de suegro y yerno, de padre e hijo y entre hermanos, que tarde, que temprano o en el momento oportuno el Señor venga y haga esa unión y empiece Él a hacer sus cirugías con el fin de que todos puedan volver a unirse para la gloria de nuestro Dios, como nosotros y todos, cada uno de nosotros, hemos tenido la oportunidad de, a pesar de haber esas roturas, al final de cuentas el Señor obra de una manera maravillosa y nos permite que todavía podamos compartir y bendecirnos los unos a los otros, orar los unos a los otros, a pesar de que exista una división en la manera de pensar y de vivir y de creer, pues Él permite que esa unión vuelva otra vez a darse y nosotros compartimos juntos como familia para la gloria de nuestro Dios. Amén. Así que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias una vez más. Como siempre, reciban un fuerte abrazo, fuerte y caluroso abrazo de parte de nosotros. Y como siempre, nunca olviden que Cristo les ama y nosotros también. Hasta pronto. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente. Hasta la próxima.